Martes, 26 de abril del 2022. Meditación del Evangelio. Juan, capítulo 3, versículos del 7 al 15. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto. Comentario breve. El diálogo de Jesús con Nicodemo parece difícil de entender. Mientras Nicodemo piensa en un nacimiento físico, Jesús habla del nacimiento sacramental por el bautismo. El Espíritu, generador y dador de vida, renovará la vida de los hombres y mujeres en una nueva creación. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a Nicodemo: ustedes tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere, tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto?, le volvió a preguntar Nicodemo. Jesús le respondió: tú, que eres maestro en Israel, no sabes estas cosas. Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán cuando les hable de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en él tengan vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión bíblica. Nicodemo va donde Jesús, para tener un interesante coloquio. Nicodemo va donde Jesús, para tener un interesante coloquio. Es una conversación especial, animada y distendida, entre dos. Es además un debate y discusión organizada para intercambiar información, ideas y opiniones. San Juan en su Evangelio da la importancia a esta conversación nocturna. Es así como se nos hace interesante saber algo más de Nicodemo. Entre el grupo de personas jerosolimitanas intensamente impresionadas por los milagros de Jesús, con que termina el capítulo 2, pero con fe imperfecta, se hallaba un tal Nicodemo. Este nombre, griego, sugestivamente simbólico, significa vencedor del pueblo. Nicodemo era un hombre importante, magistrado, príncipe de los judíos, maestro y formaba parte del Sanedrín. El Evangelio lo menciona 2 veces más, defiende a Jesús como miembro del Sanedrín y luego en el embalsamamiento y sepultura de Jesús. Ustedes tienen que renacer de lo alto. En esta introducción responde Jesús a un problema no planteado abiertamente por Nicodemo. Sea porque falta aquí el enlace literario, por lo esquemático del discurso, sea porque Jesús aparece ya respondiendo al fondo de la cuestión. Y la enseñanza de Jesús es esta: para ver, es decir, para experimentar, para ingresar en el reino, es necesario nacer de lo alto. El reino de Dios o reino de los cielos, como escribe San Mateo, es la frase usual en los sinópticos. Sin embargo, San Juan solo la usa en forma de solo reino en otros 2 pasajes. Normalmente Juan expresa este concepto bajo la expresión de vida eterna, con lo que destaca el concepto de la realidad espiritual e íntima del mismo en el alma. Es el reino de la gracia. Para ver este reino hace falta un nuevo nacimiento. Este nacimiento que hace falta tener para el ingreso y vida en este reino ha de ser de arriba. Ante esta afirmación de Jesús, Nicodemo, más que sorprenderse, parece que con su pregunta busca saber más precisiones en este punto. ¿Cómo es posible todo esto?, le volvió a preguntar Nicodemo. Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos. Jesús le dice a Nicodemo: te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Repetidamente nos dice Jesús, y lo hace con mucha claridad, que Él no habla por su cuenta, dice lo que ha visto junto al Padre, transmite las palabras y las enseñanzas del Padre. Él es la misma palabra del Padre. La palabra de Jesús es la palabra de Padre, y Él nos pide creer en ella, permanecer y atesorarla, esto es guardarla con fidelidad. Así seremos fieles apóstoles de nuestro hermano Jesús, para que todos los que creen en él tengan vida eterna. Así es, Jesús es testimonio de la verdad,
y nos da testimonio de nuestro Padre Dios, amando, aceptando, conociendo a Jesús, amamos, aceptamos y conocemos al Padre Dios. Nuestra fe en Jesús nos llevará a la vida eterna. Nuestra fe consiste en recibir a Jesús, en conocerlo y en el conocer al Padre, en conocer en él al enviado del Padre. Jesús mismo nos dice al finalizar este fragmento del Evangelio, para que todos los que creen en él tengan vida eterna. ¿Cómo creerán cuando les hable de las cosas del cielo? El mensaje de Jesús, revelación, es muy amplio y muy sublime. Por eso, Jesús, ante esta perspectiva de la revelación total, y al ver la reacción ante las cosas más accesibles, le dice que sí, si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán cuando les hable de las cosas del cielo? Ya el autor del libro de la sabiduría, aunque en un orden más inferior de conocimiento, había hecho esta comparación, pues si apenas adivinamos lo que en la tierra sucede y con trabajo hablamos lo que está en nuestras manos, ¿quién rastreará lo que sucede en el cielo? Pues aquí se trata de misterios profundos de la fe. No se trata del modo de expresar estas verdades, que se expresan al modo de los hombres, sino del mismo contenido real de las mismas. Y de estas, unas pueden ser terrenas no porque no sean verdades de revelación y contenido sobrenatural, y, por tanto, objeto de fe, sino porque esos misterios se realizan o están en la tierra. Así, se acaba de hablar del bautismo, que se administra a los hombres sobre la tierra y no solo se ve su rito, sino que hasta se pueden experimentar de alguna manera sus efectos en el que lo recibe. Pero hay también otras realidades totalmente inaccesibles y celestiales. Son las que aquí se dice que están, etimológicamente, sobre los cielos. Son los misterios de la vida íntima de Dios, el misterio trinitario, etc. Pero aquí, sobre todo, el misterio que está en situación es el misterio del origen divino del Hijo del Hombre y la gloria que por ello le corresponde. Mas la enseñanza de estas verdades inaccesibles al hombre está bien garantizada. Nicodemo quizás se preguntase cómo podía conocer Jesús estas verdades. Pues, aunque lo consideraba, al menos, como un profeta, ¿podría un profeta sondear los mismos misterios de Dios? A esto previene la respuesta y enseñanza de Jesús. Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo. Jesús reivindica para sí un conocimiento único y excepcional. Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. El Hijo del Hombre, que subió al cielo en la ascensión y que bajó del cielo en la encarnación, no por eso dejó jamás de estar en el cielo. Jesús le está diciendo a Nicodemo que su morada es el cielo, por lo que él penetra los misterios más profundos y supercelestiales. Jesús no manifiesta esta revelación al estilo del oficio de los ángeles, puesto que vincula su conocimiento a pertenecer a una esfera totalmente trascendental. La divinidad de Jesús se está manifestando aquí a través de procedimientos convincentes. En el libro de Baruch hay un pasaje que ambienta hasta con exactitud literaria este pasaje. Se lee, entre otras cosas, lo siguiente: quien subió al cielo y se apoderó de ella y la hizo descender de las nubes. No hay quien conozca sus caminos ni quien tenga noticia de sus senderos, pero el que sabe todas las cosas la conoce, y con su inteligencia la descubre. Este es nuestro Dios, ninguno otro cuenta a su lado para nada. Me imagino que el pensamiento del evangelista es claro. Pero ¿habrá hablado Jesús a Nicodemo con esta claridad? El evangelista, sin duda, explica aquí la doctrina. Se está en Teología de Juan. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto. De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto. Pero en esta revelación que Jesús está haciendo, no solo se presenta él como objeto de fe, sino también de vida. Y precisamente esta vida la presenta huyendo de su misma muerte redentora. La enseñanza se hace con la referencia a la escena de la serpiente de bronce en el desierto. A la protesta de los hijos de Israel en el desierto de Faraón. Dios envía contra ellos serpientes venenosas, cuyas mordeduras eran cáustico-febriles y causadoras de muerte. Reconociendo el pueblo su pecado, pide perdón. Y Yahvé ordena a Moisés hacer una serpiente de bronce y ponerla bien a la vista, sobre una asta. Y todos cuantos, habiendo sido mordidos, la mirasen,
sanarían. Pero ya el autor del libro de la sabiduría comentaba, el que se volvía a mirarla no era curado por lo que veía, sino por ti, Salvador, Yahvé, de todos. Por eso, el mismo autor llama a aquella serpiente de bronce símbolo de salvación. El pecado fue introducido por la seducción de la gran serpiente, que es el diablo. Los hombres se encuentran mordidos por la serpiente, y están condenados a la muerte. Pero Dios dispone el plan salvador de ellos. Similarmente a la serpiente de bronce, levantada en alto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto. Por eso, esta elevación de Jesús queda redactada en forma elíptica, por el evangelista para dejar la sugerencia amplia de la necesidad de ver a Jesús elevado, que es verle como Hijo de Dios. Él mismo dijo, cuando levantéis, vosotros, al Hijo del Hombre, en la cruz, entonces conoceréis que soy yo, por la gloria de su resurrección, el Mesías Hijo de Dios. Es decir, por la elevación de él a la cruz conocerán la elevación de él donde estaba antes de la creación del mundo, que es de donde él bajó, del seno del Padre. Para que todos los que creen en él tengan vida eterna. Es, por tanto, a Jesús, así elevado en la cruz, como es necesario verle y creer en él para tener la vida eterna. Para Juan, ver y creer son sinónimos. A la visión de la serpiente de bronce corresponde aquí otro modo de visión, que es la fe en él. Solo esta fe en ver a Jesús elevado en la cruz y muerto como Mesías e Hijo de Dios da la vida eterna. Es este un misterio esencial. Naturalmente, esta fe que se exige no exime de las obras. Si la expresión tiene aquí sentido afirmativo, no lo tiene exclusivo. No puede ponerse nunca a Jesús en contradicción consigo mismo, ni tampoco al evangelista, el cual dice en el versículo 21 de este mismo capítulo que el que obra la verdad viene a la luz, pues esas obras están hechas en Dios. La novedad cristiana se expresa sobre todo en la fraternidad. Hermanos, continúo reflexionando los textos de Hechos de los Apóstoles. Comienza el texto que leemos hoy: la multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Hoy la liturgia nos trae uno de los más frecuentados por parte de la tradición espiritual de la Iglesia. A partir del primer momento de vida cristiana y en todos los momentos de crisis o de dificultades en la vida cristiana se ha hecho referencia a este texto como a un modelo fundador e insuperable de la vida de la Iglesia y, por consiguiente, como a una piedra sobre la que es posible construir formas auténticas de vida cristiana. En este fragmento de hoy aparecen toda la fascinación y la nostalgia de la fraternidad, más aún, de una iglesia fraterna. En un momento en el que parecen desaparecer otras perspectivas, he aquí la posibilidad de retomar el camino del renacimiento a partir de la fraternidad, la fuente inagotable del estilo de vida cristiano. La novedad cristiana se expresa sobre todo en la fraternidad, a través de comunidades fraternas, a través de una iglesia fraterna, a través de una mentalidad fraternal que busca por encima de todo crear relaciones fraternas, como signo de la venida del reino de Dios. ¿Qué lugar ocupa la fraternidad en mis preocupaciones? ¿Qué importancia tiene la construcción de la fraternidad en mi vida espiritual? ¿Es acaso mi espiritualidad una espiritualidad individualista, de la que están prácticamente excluidos los hermanos y las hermanas? Oración. Señor, muéstrate bondadoso conmigo. Ayúdame a no considerar poco importante la fraternidad. Ayúdame a tener pretextos para olvidarme de que los otros son mis hermanos. Enséñame a que, si estoy preocupado por mi salud, no me olvide de que los otros también tienen sus problemas, quizás mucho más graves que los míos. Enséñame que, si estoy preocupado por llevarte a los alejados, no me olvide de los que tengo cerca. Concédeme unos ojos y un corazón fraternos. Concédeme tomarme en serio la fraternidad. Concédeme el ideal de ser de verdad hermano de mi prójimo. La alegría de Jesús resucitado viva en sus corazones. Amén.